Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy. Es una bendición poder, una vez más, estar juntos en este estudio bíblico sistemático del capítulo 5 del Evangelio que estamos estudiando, y en este caso es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos ha estado ayudando respecto a la enseñanza que Jesús tiene para nuestra vida. Y es interesante que en los capítulos que hemos venido ya estudiando, Jesús ha venido desarrollando su ministerio desde la perspectiva del escritor, que en este caso es Juan, el discípulo amado. Y en este caso, Juan tiene una idea en mente. Al escribir el Evangelio, tiene una idea que desea transmitirnos a los lectores, a los estudiantes de la Biblia, y es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es divino, que en esencia Él vino como hombre y se encarnó para que nosotros podamos, a través de su vida, ser como Él. En la crucifixión, Cristo venció para que nosotros ahora seamos más que vencedores. Juan escribe que el verbo era, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es interesante entonces que el evangelista está haciéndonos este énfasis acerca de cuál es la idea principal que el autor tiene al escribir el evangelio que lleva su nombre. El propósito en sí entonces de Juan es darle a conocer a la iglesia de aquel tiempo, y particularmente a las iglesias del Asia Menor, quién era Jesucristo. Resulta que entonces, a diferencia de los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan no nos presenta muchos milagros. En vez de ello, nos presenta 6, a lo más 7 aspectos sobrenaturales del ministerio de Jesús. Y recordemos el primero. El primero es Juan empieza a traer una experiencia especial para un matrimonio en el que se habían quedado sin vino en las bodas de Caná. Posteriormente, Jesús al mismo lugar de Caná regresó. De allí se quedó por el espacio de unos días, porque la gente había visto lo que había sucedido allí. No así, no pudo hacer muchos milagros como la Escritura nos enseña en su propia tierra, y por eso es que el mismo Señor nos enseña que no hay profeta en su propia tierra. Bien, vayamos entonces al capítulo 5 del Evangelio, y vamos a empezar en el verso 12. La semana anterior vimos cómo Jesús sana
a aquel hombre que por espacio de 38 años alguien lo lleva todos los días para estar atento al movimiento del agua en el estanque de Siloé, movimiento que sucedía anualmente, en el que un ángel venía interviniendo directamente, movía el agua del estanque y el primero que se introdujera en el estanque quedaba sano. ¿Cuántos enfermos había? La gran pregunta es, ¿cuántos enfermos hay en el mundo? Si pudiéramos tener una estadística, realmente nos daríamos cuenta que los enfermos en el mundo son miles y quizás millones, sin lugar a duda, son millones. De hecho, por esta pandemia del COVID-19 han muerto miles de personas en nuestros países latinoamericanos, en Europa, en los distintos continentes, pero la pregunta es ¿cuánta gente enferma existía en los días de Jesús, de los cuales la Biblia dice que sanaba a muchos enfermos, sanaba de los que él deseaba sanar, de los que sanaban por su fe? Y este hombre entonces está ahí hace 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo ahí y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre enfermo le respondió, no tengo quien me meta al agua, pues cuando el estanque, las aguas se mueven, ya otro cayó en el agua y descendiendo antes que yo, así que ¿quién me va a ayudar? Así que Jesús le dice con estas palabras en el capítulo 5, verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínense, en lugar de haberle dicho, qué gozo, qué bendición que estás caminando, que estás ya sano, ¿qué os sucedió? Cuéntanos. Aquellos le replican que no le es lícito ni llevar su lecho ni andar sano, porque era día de reposo. Bueno, por causa del día de reposo fue que Israel nunca disfrutó de entrar en el reposo de Dios, en el reposo del Señor. Israel por años dio vueltas en el desierto. Y creo que hoy en el mundo también está sucediendo que mucha gente, por no buscar a Dios, a Cristo Jesús en Dios, la gente no experimenta paz, no experimenta sosiego. Y aún yo sé que los creyentes también en determinados momentos pasamos tribulaciones. Unas porque Dios las permite, otras porque vienen porque nos las buscamos, otras porque las buscamos directamente, otras porque incluso nos salen hasta como de premio en un regalo. Por ejemplo, hoy escribí como un artículo, me decía un hermano, y el tema de hoy realmente es una defensa divina, como el salmista pide que Dios le defienda ante sus enemigos. Y cuando Dios le ayuda a David, David aprendió que no había nadie mejor que Dios quien nos puede ayudar en nuestras aflicciones o circunstancias y persecuciones. Yo mismo he experimentado persecuciones en este mundo, y es triste decirlo, de la propia familia, de la propia iglesia, aún de los susodichos líderes que muchas veces nos levantan hasta calumnias, de lo cual usted y yo tenemos derecho de utilizar las leyes de nuestro país, y si alguien nos levanta una calumnia, tenemos el derecho de ir a las autoridades
y acusar a quien no tenga ningún dato real, no tenga ninguna razón comprobable por la cual nos levantan calumnias. Si yo les contara y ustedes me contaran y mutuamente nos contáramos muchos creyentes acerca de las cosas que se padecen por seguir su rey. Este domingo tuvimos la visita de nuestro hermano Fernando, y él nos hablaba acerca de los hábitos que los creyentes debemos de tener, hábitos que agradan a Dios. Y nos hablaba de la oración, de la meditación, nos hablaba de la fe, nos hablaba de obedecer a Dios y nos hablaba de ser llenos del Espíritu Santo. Y es interesante cómo entonces los cristianos muchas veces están padeciendo o podemos estar padeciendo porque no hemos encontrado en Jesús nuestro reposo. En este caso, a este hombre le acusan porque sana en un día que le era ilícito sanar. Entonces Jesús vino y rompió con ese aspecto para enseñar que aún en día de reposo se puede hacer bien a un hombre. Él dijo en cierta oportunidad: ¿cómo es que ustedes a este hombre no le pueden hacer un bien? ¿Cómo es que ustedes ven a este hombre? Y estoy pensando en el texto de Marcos cuando Jesús pone a un hombre con la mano seca en el centro de la reunión de la sinagoga y les dice: ¿Cómo? Es que no pueden hacer algo por él. Y les refiere la actitud que ellos tomaban acerca de cómo es posible que ustedes, viendo caer a un asno, a un mulo o a un buey caer en una zanja en día de reposo, no lo dejan ahí, lo sacan. ¿Por qué? Porque representa el trabajo de la semana. Entonces es como decir, como me dijo una vez un hermano, en cierta oportunidad le digo a un hermano: no te vimos en la reunión en donde buscamos al Señor todos juntos como iglesia, como familia, el día del Señor. Y él me dijo: no, es que se me descompuso el vehículo y tenía que arreglarlo para que mañana yo pueda estar ya listo para mi trabajo. O sea, no lo arregló para estar listo y buscar al Señor ese día, sino lo arregló para no fallar en el día de trabajo. Esas son de las cosas que hoy los cristianos no estamos poniendo en la balanza de la justicia de Dios. Y por eso muchos siguen trabajando. Yo voy a decir una expresión y espero no ofenderlo, pero a veces trabajamos como que si este mundo se fuera a acabar mañana. Y no lo sabemos, puede ser que se acabe hoy. Sin embargo, el mundo, la tierra y el mundo y su plenitud son del Señor. Así que confíen. Ahí está el día de mañana, tendrá su propio afán. Este hombre escuchó del Señor: levántate. Aquel hombre se levantó, anduvo. Ahora le replican por qué lleva su lecho y le dicen: no te es lícito estar sano. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo. Hoy es día de reposo. Hoy es día de reposo. No es mañana. Hoy es el día de reposo en el que usted puede encontrar el bien que Dios le quiere hacer. Pero al continuar la lectura, aquel hombre respondió, él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Este hombre dice algo que aquí voy a mencionar, o déjeme explicar esto, o la luz que el Espíritu Santo me está trayendo. Y es: los judíos le dicen: no te es lícito llevar tu lecho. Pero él les dice: el que me sanó, Jesucristo, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Este hombre ha respuesto como todo creyente debería responder. Jesús dijo. Y si Jesús dice, yo hago lo que Él dice. ¿Usted hace lo que Jesús dice?
Bueno, espero que usted, al estar ya conectado a través de las redes sociales, como lo tenemos hoy en WhatsApp y en YouTube más adelante, o en Facebook Live, usted también pueda no solo estar en contacto, sino también lánceme alguna pregunta o interactuemos juntos en este estudio, porque es interesante que este hombre dice: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Este versículo, la luz que nos trae o nos da es Él, Jesús, Él, el llamado Jesucristo, al que muchos conocen históricamente o porque la religión lo menciona. Él dice: toma tu lecho y anda. Y cuando Jesús da órdenes, usted y yo debemos de seguirlas. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y dice el verso 13: el que había sido sanado no sabía quién fue. Él no sabía quién había sido el que le había sanado, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Él vino a hacer muchos bienes entre los hombres. Y nunca vino para ser aplaudido. Nunca vino para sacar tarjeta de presentación como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Yo sé que tengo un llamado del Señor de ser un pastor y también el don de ser un maestro, pero no estoy sacando tarjetas a cada rato. Así que Jesús solo hizo eso y se apartó. Y la palabra apartarse en el griego, o apartado en el griego, es una palabra que literalmente quiere decir volteando su rostro y viendo hacia otro lado, buscó esquivar y evitar, desviar o retirarse y apartarse lo más rápido posible. ¿Cuál es la palabra griega que nos enseña esta palabra que dice que Jesús se había apartado? La palabra aquí, se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, es la palabra ekneuo. Se escribe E-K-N-E-U-O. Ekneuo. Volteando el rostro, doblando su cabeza hacia otro lado, esquivando, evitando llamar la atención, desviando su mirada. Se retiró, se apartó, y usando solo aquí esta palabra, nos describe a Jesús dejando el sitio después de sanar a este hombre paralítico, aun cuando algunos creen que Jesús se escabulló para escapar del peligro. Otros creen que estaba eludiendo el aplauso de la audiencia o el enfrentamiento con los líderes religiosos de aquel día. Yo creo que él no se escabulló. Él evitó una discrepancia con los religiosos de su época. Número 2, él evitó el aplauso de los hombres. Cosa que también debemos de aprender del Señor. Así que ahora, estando este hombre sabido, en el verso 14 dice: después le halló Jesús en el templo. Después, no sabemos cuándo, pero posiblemente unas horas después, un día después, la Biblia no nos enseña, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Conozco el testimonio de un hombre al que le fue extraído en la sala de operaciones, en el quirófano, a filo de bisturí y de aparatos especiales para la intervención de extraer un pulmón prácticamente inservible. Conozco a un hombre que le fue sacado el pulmón y que tuvo que entender que Dios le estaba dando vida. Este hombre tiene una cicatriz en la parte de su espalda
hasta abajo del omóplato y luego cruza por su costado. No recuerdo si es del lado izquierdo o derecho, pero tiene una L, una cicatriz en forma de L invertida. Y él cuenta cómo el Señor le sanó. Y tiempo después, en un evento en donde alguien ora por él, él se empieza a sentir mucho mejor, porque habiendo quedado una persona a merced de tener solo un pulmón, si con dos cuesta. Cuando alguien tiene gripa o catarro y se le congestionan las fosas nasales, a uno le cuesta dormir. Con un lado se tapa una nasal, se voltea uno y se tapa la otra nasal. A este hombre le costaba, pero al poco tiempo después de que habían orado por él, empieza a sentirse mejor, busca al médico y le dicen: mire, usted tiene una historia clínica de un problema serio y a usted le fue extirpado un pulmón. Y él dijo: sí, es cierto, bueno, tomemos unos rayos X. Y al tomarle rayos X, este hombre, voy a dar su segundo nombre porque posiblemente lo conocen, pero voy a mencionar un nombre, y en particular Luis se queda sorprendido ante los resultados de los rayos X, porque a Luis le dicen los doctores: ¿a usted lo operaron o solo le hicieron una biopsia? A mí me operaron y me mostraron el pulmón inservible en un frasco. Es que usted tiene 2 pulmones. Dios tiene ese poder de sanar, y no solo de sanar y hacerlo sentir bien a usted, sino de que Él puede restaurar órganos en los seres humanos. Este domingo teníamos la oportunidad de orar por una amada hermana, por quien he seguido orando, para que las noticias que vienen del médico son que está sana, que está bien. Así que después, este hombre que el Señor le sanó y que el sanado no sabe quién le sanó, se encuentra con Jesús en el templo. ¡Qué lindo! ¿Dónde estaba este hombre que ahora ha encontrado sanidad? Ya no está más en el estanque de Bethesda. Ya no está más allí esperando turno para que el ángel venga dentro del próximo año y ver si puede zambullirse. Ahora él está sano, seguro. Ya llegó con su lecho, ya lo llevó a la casa, fue a dar testimonio. La Biblia no lo enseña, voy a asumirlo, voy a pensar de esa manera, pero ahora está en el templo. Después le halló Jesús en el templo. ¿Dónde deberíamos de hallarnos nosotros los cristianos en este tiempo? Sino en la casa de Dios. ¿Dónde debemos estar los que hemos recibido un beneficio de la misericordia, de la bondad y del amor de Dios, y aún de los que hemos sido sanados por el Señor? Quien les habla es una persona que ha experimentado sanidad de Dios. Soy una persona a quien le iban a amputar una pierna y Dios intervino sanándome. Usó personas. Recuerdo que usó a Ben Kinchlow en una palabra de ciencia, y recuerdo a un predicador en una campaña evangelística en una de las poblaciones de esta ciudad hace más de 38 años, 40 años ya casi, y dio una palabra también y oró por mí, y Joe me llamó y puso sus manos sobre mí, y sin que yo supiera quién es Joe y sin que Joe supiera quién era yo, me da una palabra de sanidad doble. 2 veces me habló el Señor de sanidad. Así que, ¿dónde debemos de encontrarlos? ¿Dónde debemos de estar o dónde debemos de estar actuando en nuestra vida los que hemos recibido un bien? Mire, hay personas que han sido arrolladas por un carro y Dios les libró, Dios les sanó. Hay gente que ha sido sanada aún de cáncer. ¿Y dónde deberíamos de estar los que hemos recibido un bien de la mano misericordiosa de Jesús? En la casa del Señor, en el templo.
y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Deja entrever que la causa de su enfermedad era por causa de pecado, sí. Deja entrever, porque lo que Jesús le pide es, tú has sido sanado. Aquel hombre le ha de haber dicho como buen evangélico, amén, he sido sanado. Y Jesús le dice, pero no peques más, amén, le dice. Pero no, para que no te venga alguna cosa peor. Por eso es que la gente que ha recibido una bendición de parte del Señor y se apartan, les cae no la lotería, porque la lotería es para ganar, ¿verdad? Y bueno, no soy un creyente de loterías, ni de bingos, ni de apuestas, sino es una expresión en nuestro medio. Es alguien que se aparta del Señor, no va a recibir lo mejor. Y aunque entre comillas pueda decir, yo estaba mejor antes de venir al Evangelio, porque hay gente que se ha atrevido a decir, yo estaba bien antes de venir al Evangelio. Claro, porque quien le hacía demandas, o quien le hacía las demandas a su vida, era el mundo, y este mundo lo que le da es placer a la gente. Y entonces la gente anda buscando placer. Y si el mundo ofrece placer, pues el mundo le da lo que usted quiere. Y el mundo, qué bueno es. Sin embargo, la Biblia dice que el que se hace amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios, dice la Escritura. Así que Jesús ahora le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Así que yo les animo, les exhorto según la palabra, porque él está diciendo que después de esto lo encontró en el templo y le dijo, mira, voy a leer otra versión, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. En otra versión, la versión Dios habla hoy, dice, el hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Eso es lo que dice. Así que ahora Jesús le había dicho, en la versión Dios habla hoy, dice, después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no pierdas tu salud. Después de esto, el hombre se fue y dio aviso a los judíos. Y al haber hecho esto, que era Jesús quien le había sanado, y que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Es como que persiguieran a un pastor el día lunes, porque el domingo sanó, oró y la gente sanó. Imagínense que sea usted o yo, oramos por un enfermo, porque la Escritura no está supeditada a que él solo puede usar a los pastores, como algunos por la televisión dicen. La unción no está sobre mí, solo sobre mí. La unción del Señor está sobre los que le aman, le temen y le sirven y le desean honrar y desean también, como yo, ser útiles en sus manos. Así que, ¿a qué me refiero? Que sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Quiénes? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales seguirán a los que creen? Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Así que eso no es una cuestión de solo ciertos personajes tienen el poder, la unción y la habilidad de que al poner sus manos sanan. Yo he tenido la oportunidad de orar por personas y algunos sanan, otros no sanan y otros hasta se mueren. Pero debemos de creer que Dios nos dio esa oportunidad de orar por todos. Y entonces Jesús, en este pasaje, cuando escucha que ahora le persiguen por causa de que le ha hecho un bien a este hombre, es como que también nosotros huyéramos, porque hemos entonces orado por gente el día domingo o el día martes, como hoy, y personas han sanado. Por cierto, han habido 2 martes anteriores
en los que he orado y Dios me ha dado una palabra de ciencia o de revelación para usted. Y Dios ha intervenido. Precisamente por esto. Los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas el día de reposo. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy. ¿Qué día? Hoy. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Mi Padre y yo aún hoy trabajamos. En otras palabras, en la versión Dios habla hoy, dice: por esto los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaban el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. O sea, no solo le persiguen por el bien que hace, no solo le persiguen porque no observa guardar el sábado, sino que también ahora le persiguen por decir que él y su Padre, aún hasta el día de hoy, trabajamos. Y entonces hace Jesús mención de que Dios es su Padre. ¿Usted podría decir lo mismo? ¿Que Dios es su Padre? Y si Dios es nuestro Padre, nosotros debemos de estar haciendo su trabajo en esta tierra. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, las hace también el Hijo. Tengo 2 hijos varones, una hija y una hija. Y en sus edades, en su infancia, noté cómo hacían las cosas que yo hacía. Y recordé, y voy a un paréntesis, aprovechando, dar un consejo a la familia. Los hijos no hacen lo que decimos muchas veces, sino lo que hacemos. Porque pesa más lo que hacemos que lo que hablamos. Alguien dijo: arrastra más lo que hacemos que lo que decimos. Así que Jesús está haciendo lo que su Padre hace. Jesús hace lo que ha visto de su Padre. Recientemente, en uno de los devocionales que envío por las redes sociales, y que es un privilegio, es un verdadero honor para mí, el volver a escribir después de tantos años, esta circunstancia del distanciamiento, de estar aislados. Hoy nuevamente hay nuevas indicaciones, por cierto, sigámoslas. Tiendas se cierran en cierto horario, el mercado a cierto horario, los supermercados a cierto horario, y eso no debe de crear en nosotros el espaviento, lo emotivos que somos los latinos para pensar que hay que ir a vaciar los supermercados y tener todo aquí en casa. Paz, tranquilos, Dios está en control, sigue sentado en su trono y Jesús a su diestra intercediendo por usted y por mí. Así que en uno de estos devocionales cuento la historia de aquel niño que es despedido por su padre todos los días. Él sale de madrugada, vive fuera de la ciudad, así que despide a la esposa y despide al hijo pequeño que tienen y sale siempre todos los días de la montaña y tiene que pasar un barranco y una ladera, y al final, cuando ya está por llegar a la ciudad, encuentra lo que en muchas ciudades no haría de encontrarse: un basurero enorme. Pero por ahí tiene que pasar él todos los días para ir a tomar el bus que lo va a llevar a tiempo a su trabajo. Y eso lo hace siempre. Pero en una de esas madrugadas, él escucha que alguien lo sigue. Y varias veces volteó a ver quién le sigue. Pero en la oscuridad de la madrugada no logró ver. Y cuando fue amaneciendo y cuando fue rayando el alba, seguía escuchando los pasos. Cuando él termina de pasar el barranco y el basurero, escucha
en la parte de atrás, por su espalda, escucha que alguien viene caminando entre el basurero. Así que él se voltea y al ver es su pequeño hijo de 4 o 5 años de edad que viene descalzo, sin calzado, pasando el basurero. El padre se asombra y le dice: hey hijo, ¿qué haces? Quédate quieto, no sigas caminando. Hay vidrios y hay metales, hay recipientes metálicos como por ejemplo, los botes que se abren y que están con filo. Y el padre, temeroso de que su hijo pueda lastimarse un pie con vidrios o metales rotos, le dice: ten cuidado, no camines ahí, quédate, yo voy por ti. Y el niño le contesta: no tengas pena, papá, porque donde tú pusiste tus piezotes, yo estoy poniendo mis piecitos. El ejemplo arrastra. Los niños se dan cuenta hasta cómo y dónde caminamos. Jesús hizo no lo que quería, hizo lo que su padre lo envió a hacer. Y por eso entonces Jesús afirma: ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Jesús nunca hizo nada de su propia cuenta, sino solamente lo que vio de su padre hacer. Porque cualquier cosa que hace el padre, también las hace el hijo. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. Este es un buen ejemplo para poder hablar un poquito más acerca de la familia, pero vamos a continuar. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados o maravillados, dice la Reina Valera. Dios habla hoy, dice: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder, y a Él le place que al Hijo le ha delegado el juicio de hacer esto, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, el que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso es importante cuando oramos, honrar a Dios el Padre a través de Jesucristo y también en el Espíritu Santo. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna. Y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Jesús, en el Evangelio de Juan, escrito por Juan, el discípulo amado, nuevamente nos hace el énfasis de que a eso vino Jesús, para darnos vida. Él vino para que nosotros podamos conocerle, y al conocerle a Él, ciertamente estamos conociendo al Padre. A Jesús le preguntaron: Señor, muéstranos al Padre. Y le dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Así que ciertamente Él nos asegura que viene ya el tiempo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Me voy a adelantar en este punto, porque nos falta bastante para llegar a él, pero me adelantaré al responder: ¿por qué fue que Jesús murió y resucitó? Las Escrituras nos enseñan que, hablando de resucitar, el Espíritu Santo interviene en la resurrección de Jesús. Pero hablando de resucitar también, los evangelios nos enseñan que Él tenía el poder para poner y quitar su vida de sí mismo. Así que en la cruz del Calvario, Él decide morir, porque Él tenía el poder para hacerlo. Por eso es que cuando llegaron para querer romper sus huesos, como era tradición en las muertes de crucifixión, no hubo necesidad de romper sus piernas,
porque había fallecido. Él había muerto por nosotros. Y por su muerte ganamos la vida eterna. Y se cumple lo que el salmista escribe, que ninguno de sus huesos sería roto. Así que Él tiene el poder de la vida, y tiene también el poder para ponerla y quitarla de sí mismo. Porque el Padre le ha dado esa autoridad, y le ha dado también esa autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Así que dice Juan en la Nueva Versión Internacional, dice: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Así que el hombre morirá una sola vez, y dependiendo de sus hechos, así seremos premiados o juzgados. Esta semana, acá en la ciudad, voy a mencionar esto con humildad, que es según los recuentos, es la segunda ciudad en importancia de nuestro país, Guatemala, pero se han suscitado muchos incidentes: secuestros, el robo de una niña a manos de sus padres, el asesinato de 2 mujeres que por cuestiones familiares asesinan a la esposa, pero otra persona que está con ella es simplemente víctima de un incidente y muere a merced de manos de sicarios. Prácticamente, esta gente también un día oirá la voz del Señor. Y estos que se prestan para estos trabajitos, un día también morirán. Si no se arrepienten, morirán en sus delitos y pecados. Y al despertar un día, cuando todos tengamos que dar cuentas del Señor, tendremos que dar cuentas según lo que hayamos hecho. Y saldrán de ahí los hechos que todos hemos hecho, sean buenos o malos. Y todos resucitarán, y tendremos que estar delante de Dios participando de el hecho de ser juzgados. El verso 30 nos dice, y voy a ir culminando la enseñanza de esta noche. Verso 30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Sigue hablando Jesús. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. En este caso, del que me envió es la voluntad del Padre, dice la Reina Valera. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y de hecho, Jesús decía ser hijo de Dios y no le creían. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Otro, escuchen esto. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, hablando de Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Juan, recuérdense que cuando Jesús llegó para ser bautizado, Juan le señaló entre todos y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vosotros entonces, dice, enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Lo que Jesús está diciendo en otras palabras es lo siguiente: y no es que acepte yo el testimonio de los hombres, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara, dice el verso 35, una lámpara brillante, una lámpara encendida, dice una de las versiones que leo. Y ustedes, dice, decidieron disfrutar de su luz solo por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan,
porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que yo lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Jesús aquí está hablando acerca de quién es, quién le envió, con qué autoridad, por qué sana, por qué incluso le dice a este hombre paralítico al que encuentra en el templo, no peques más. Así que, porque si pecas, no sea que te pase algo peor. Y Jesús entonces dice, es el Padre, el mismo Padre, el que testifica en mi favor. Recordemos cómo testificó el Padre de su Hijo en el río Jordán. Se bautiza Jesús, el Espíritu Santo viene en forma corporal como de paloma y se posa en su hombro o sobre él. Y se oye una voz, se abren los cielos y se oye una voz decir, este es mi Hijo amado, ¿en quien tengo complacencia? A él oír. Jesús no necesita que hablemos de él. Él no busca que hablemos de él, porque él tiene el testimonio de que hay alguien que habla de él, y lo que habla de él es verdadero. Y se refiere a Juan se refiere primero, pero ahora refiere al Padre, a su propio Padre, y de su propio Padre él está diciendo, también en el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. ¿No es cierto que cuando uno llega a ver un partido de fútbol o de básquetbol o algún deporte en donde nuestros hijos han participado, ya sea en el colegio, en la escuela o porque les gusta el deporte, y nuestro hijo gana o destaca, ¿qué decimos? Desde las gradas, ese es mi hijo, señores, ese es mi hijo. A mis hijos les he visto en esas experiencias de alcanzar triunfos en la vida. Y recuerdo que uno de mis hijos corrió por primera vez una competencia en donde debían de dar 12 vueltas al estadio. Pero él apenas tenía 6, 7 años. Y compitió entre el área de los niños que le llamamos de preparatoria, entre los de primaria y entre los de básico. O sea que en la pista se miraban correr jóvenes de 15 años hacia 6 o de 7 años a 15. Y por supuesto, los jóvenes más fuertes, más atléticos, pues dieron las 12 vueltas. Sin embargo, yo fui un deportista y fui un seleccionado nacional juvenil de atletismo de mi ciudad, y sé lo que les hablo. Y entonces yo me miraba en ese hijo corriendo, y yo lo vitoreaba y le decía, vamos, te falta solo una vuelta, y mi hijo volteaba y me decía, ya no, papá, ya no. ¿Saben qué fue lo más triste? No le dieron su trofeo, porque no sé qué pasó, pero solo había un trofeo simbólico para entregárselo, y entonces con ese trofeo simbólico, ingrata la institución que hizo esto. Pero bueno, no buscamos aplausos de hombres, y es lo que Jesús nos enseña. Pero para él, que era un niño, eso era algo espectacular. Estaba yo allí, y estaba su abuela paterna, mi madre, y lo vitoreábamos. Dio de 12 vueltas, a su edad, 11 vueltas. ¿Y quién dio testimonio de eso? ¿Y quién está dando testimonio de eso hoy? Su Padre. Es lo que Jesús está diciendo. No necesito que los hombres me den aplausos. Por eso es que Él se apartó después de que hizo este milagro de decirle al hombre paralítico en el estanque de Betesda, levántate, anda y toma tu lecho y vete, o toma tu lecho y vete, o anda. Y luego Jesús dice, y apartándose, que ya vimos que esta palabra lo que significa es que Él desvió su mirada, su cabeza, tomó otro lugar, y volteando su rostro se apartó, y luego encuentra a este hombre en el templo. Y allí es la oportunidad que tiene Jesús para desarrollar todo este
diálogo o esta enseñanza en la que Jesús nos dice que Él no hace nada de sí mismo, sino que hace lo que ve hacer del Padre, y Él hace la voluntad de su Padre. Y ahora el mismo Padre da testimonio de Él. Y ustedes, dice el verso 35, nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Y leamos otra versión, verso 38. 37, veamos Reina Valera. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Esto es doloroso, esto es terrible. Esto fue terrible para esta gente que escuchó de Jesús, escuchar que no tenían su palabra, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Qué triste, cuando la gente no cree en la palabra del Señor, cuando no cree al testimonio de Jesús. Incluso cuando parientes nuestros no creen en el ministerio, en el llamado que Dios nos ha hecho. Qué triste. Como también qué gozo cuando Dios escucha nuestras oraciones y todos nuestros parientes empiezan a venir y a conocer al Señor por nuestras oraciones de intercesión o por nuestro testimonio. Es importante, amados hermanos, que ustedes y yo estudiemos con diligencia las Escrituras, porque debemos de ver. Piensan, dice una versión, que en ellas hay vida eterna. Jesús entonces pareciera como que termina, pero apenas vamos en el verso 39 del capítulo 5 y nos faltan algunos 6, 8 versículos más. Pero en este texto que es clave en la vida, Él nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ahora ya no tenemos a Juan en vivo para que dé testimonio de Jesús. No hemos visto ni hemos oído al Padre dar testimonio de Él, sino aquellos que le vieron ser bautizado en el Jordán. Pero ahora nosotros tenemos las Escrituras para que ellas den testimonio de Jesús. ¿Usted quiere tener más testimonio de Jesús? ¿Quiere conocer a Jesús de una manera más íntima, más personal? Una relación en la que Jesús nos transforme la manera de pensar y de hablar y de vivir y hasta de comer. Porque el Evangelio cambia. Si su vida no ha cambiado, si incluso su manera de ver, de oír, de hablar, de comportarnos, de conducirnos en la calle, de ver a las personas, o incluso, como este ejemplo que pongo, hasta el ver si su casa está ordenada o no. Si su casa es una casa ordenada, la luz del Evangelio entró. Pero si su casa es un desorden, considere si usted ya le dio permiso a Jesús de entrar a su corazón. Porque si Él ha entrado a su corazón, usted y su casa pueden dar un testimonio también de Jesús. Bendiciones. Esperamos verles. Esperamos estar en contacto a través de las redes sociales la próxima semana. Bendiciones. Es un privilegio para mí. Soy el pastor Diego Estuardo Arango, pastor de Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo de la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Bendiciones a todos. Un abrazo.